En 2026, la Copa Mundial de Fútbol regresa por tercera vez a nuestro país. Un nuevo sueño. Una nueva oportunidad. Los mejores equipos de fútbol de toda la orbe se reúnen una vez más en México, para lo que promete ser el mundial más visto de la historia. Una vez más, nuestra selección nos representa, como lo ha hecho en 17 ocasiones anteriores. Estas son algunas de esas historias. Bienvenidos al México Mundial. Hoy presentamos Francia 98, el cambio de estafeta. Habían pasado 4 años de aquellos dolorosos penales contra Bulgaria. Después de la salida de Mejía Barón de la dirección técnica y de un corto regreso de Bora Milutinovic al frente del equipo, para 1997 llegó finalmente Manuel Lapuente como seleccionador nacional. Muchas cosas sucedieron el año previo al Mundial de Francia 98. Aunque los antecedentes dictaban que teníamos a grandes jugadores en la selección, y que tanto el perfil como las credenciales de Lapuente eran las idóneas para el puesto, los resultados no estaban llegando. Y había muchas dudas en cuanto a lo que podía suceder, ya no solo en el Mundial, sino desde las eliminatorias previas. Bora es quien califica a la selección mexicana para el Mundial de Francia. Sus últimos 4 partidos terminan empatados, pero faltando 3 fechas ya tenía el boleto en la mano. Por lo tanto, Bora estaba experimentando, ya no había demasiado problema y se viene una campaña contra él. También hay un cambio de mando en la Federación Mexicana de Fútbol. El ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, presidente de Pumas muchos años y que era el gran valedor de Bora, ya tenía muchos problemas de salud, ya no estaba en ese cargo. Digamos que vino un cambio de estafeta y quien toma ese mando pues es justamente, digamos que la facción opuesta, ¿sí? Televisa. Y a Televisa no le gustaba Bora Milutinovic. Y entonces deciden cambiarlo. No hubo ya quien defendiera a Bora, ni siquiera los resultados y esa calificación de la Copa del Mundo. Y entonces se le llama a Manuel Lapuente un hombre de casa, un hombre que lo había hecho bien con los clubes, particularmente con el Necaxa. Un buen entrenador, sin duda alguna, y con ideas distintas a las de Bora. El proceso de 98 es muy peculiar, muy peculiar. Manuel Lapuente, cuando llegó a dirigir a la selección, pidió jugar algunos partidos diferentes. Hizo una gira por Argentina, por Chile, y jugó contra Boca Juniors, jugaba contra equipos fuertes. Fue la primera parte. Fue creciendo, el equipo ya había calificado, etcétera. Había que seguirse preparando. Hubo una gira a Europa previo a la Copa del Mundo, ya pegadito. Jugaron en Venecia contra un equipo de segunda. Y el último partido que jugaron amistoso, lo recuerdo, que lo jugaron en Alemania. Yo estuve en ese partido y perdió México 4-1. Y en ese partido veníamos de regreso en el avión, ya para quedarnos para la Copa del Mundo, y ahí tuve la oportunidad de platicar con Manuel Lapuente y le pregunté, oye, está difícil la situación, ¿no? 4-1. Me dijo algo que me sorprendió, me dijo, ya tengo el equipo. Hoy acabo de descubrir al equipo que tiene que ser titular y estoy muy contento. Y a partir de ese momento, la selección cambió. Y la selección cambió todavía más en la Copa, porque teníamos primeros tiempos regulares y en los segundos tiempos jugábamos mejor. Lapuente sabía perfectamente qué es lo que quería de un equipo, cómo llevarlo a cabo, y con jugadores que pues, probablemente no estaban a lo mejor en el radar de la popularidad. No sé, el caso de Jaime Ordiales, que ya era un veterano para ese entonces, que no había estado mucho en selección nacional y que terminó siendo fundamental para esa selección. Siempre estás con esa expectativa, ¿no? De ver quiénes van a quedar en la lista final. La competencia no era fácil. Estaba Jorge Campos, estaba Osvaldo Sánchez, Adolfo Ríos, una cantidad de arqueros con gran trayectoria, con gran experiencia. Y al final, bueno, pues estás con esa ilusión, qué va a pasar, de ver si vas a aparecer en la lista final y tal cual, ¿no? Tal cual, así se da la lista y me veo ahí. Y qué te digo, fue una gran satisfacción,
La verdad es que algo muy bonito que lo viví muy intensamente, ¿no? Llegamos a otro mundial, ya tú tienes un poquito de experiencia, ya sabes a lo que te vas a enfrentar. Sobre todo te hablo de la presión que hay, de los nervios, cómo controlarlos. Y eso yo creo que pues no es que sea fácil, pero ya tienes cómo procesar esos momentos que se te vienen de repente antes de que pite el árbitro o cuando pita el árbitro. Y creo que pues es experiencia, ¿no? Lo tomas un poquito con más calma, no estás tan acelerado, tienes una madurez. Y eso es lo que viene, eso es lo que fue el 98. Vienen algunos chavos, con muchos jugadores con mucha experiencia y jóvenes con mucho talento. El grupo que formó Manuel Lapuente tenía mucho talento. Y para que haya un caldo de gallina, lo primero que necesitas es una gallina. Hoy carecemos de talento, ni el 10%, ni el 20% de aquel talento. Era un grupo de líderes, similar al que jugó el Mundial de Quiebre, el Mundial de 94 en Estados Unidos. Líderes, adentro y afuera de la cancha. Y este equipo en el Mundial se comportó en forma extraordinaria y tenías un gran talento. No hemos tenido otro talento como Cuauhtémoc Blanco desde aquel día, desde aquel Mundial, que te cambiaba el partido, te cambiaba el equilibrio, te daba todo. Esa selección para mí, junto con las del 94, son las dos mejores selecciones que ha parado México en la historia. Los equipos asiáticos son muy dinámicos, tienen esa genética, ¿no? Son veloces, nunca paran, siempre están corriendo, siempre están... Y este partido no fue la excepción, ¿no? Fue un partido así muy cerrado. Aquí viene Corea, el disparo para acá, ¡uy! Yo no sé qué pasó ahí, si pegó en la barrera o qué, y nos acaban de hacer un gol en una jugada que nunca tenía que haber existido. Nos está ganando Corea. Y bueno, acá con la picardía de Cuauhtémoc, del Cabrito, Luis Hernández, creo que se hizo un buen partido. Servicio, prefiere servicio. Llega Peláez. ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! Se gana el partido y bueno, la verdad es que el ganar siempre el primer juego te da esa confianza para encarar el siguiente partido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya traes como que una tranquilidad. Era penalti porque obstruye el paso del balón. La pelota iba picante sobre el área. ¡Ahí Peláez! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gritado! ¡Peláez! 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 ¡Gol! Obviamente todos los partidos son importantes de ganar, pero siempre el primer partido estás con esa tensión, con ese gusanito de ver cómo salen las cosas, de iniciar con el pie derecho y bueno, justo se dio, ¿no? Sigue Cuauhtémoc. Vamos a verle. Viene con floritura. Tiene a Cabrito solo. Matador tiene a Cabrito solo. Matador tiro. ¡Gol! ¡Matador! 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 ¡Gol! Un partido también más cerrado, más apretado. Era un partido donde el primero que se equivocara iba a perder. Servicio de Oliveira. ¡Hay cuidado! ¡Hay peligro! ¡Gol! ¡Lili! Llega Vilmot después de que Nilis tocó ahí. Vilmot hace el gol. Vilmot. Hacía mucho calor en ese partido. Aquí viene Bélgica, hay peligro otra vez. Claudio aguanta el disparo, gol. Nos han hecho el segundo. A mí lo que más Como fue contra Bélgica, que nos iban ganando 2-0, con un hombre menos porque había sido expulsado Pavel Pardo. No puede ser, esa era una tarjeta preventiva. Y le saca roja George Lekens. ¡Qué sinvergüenza! No puede ser.
México reaccionó con un golazo de Cuauhtémoc, con un penal de Beto Aspe. La buena entrada de Ramón y Beto García Aspe de pierna izquierda, el disparo, ¡gol! ¡Gol! La metió Beto García Aspe, le ha pegado correctamente. México está haciendo su gol. Creo que el equipo mexicano hizo un muy buen partido. Ahora Ramón, llega Ramón, el servicio, Cuauhtémoc, ¡gol! ¡Carajo, Cuauhtémoc! ¡Gol de México! ¡Qué servicio de Ramón! ¡Qué remate de Cuauhtémoc! ¡Sí se puede, Hugo! También Holanda, plagado de jugadores de primer nivel. Era un equipo muy competitivo, era un equipo bastante difícil. Íbamos perdiendo. Es uno de los mejores jugadores que hay. ¡Qué buen balón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡La tiene, gol! ¡Qué gran balón le pusieron ahí a Cocu! Un servicio extraordinario de Berca. Contra Holanda, otra vez México va perdiendo 2 goles contra 0 y tiene que estar pendiente del otro resultado entre Corea y Bélgica para ver qué es lo que está sucediendo. Si algo tenía ese equipo mexicano era que eran bien guerreros, éramos bien guerreros, luchábamos todas, no dábamos balón por perdido y al final, obviamente la personalidad que tenían los compañeros, ¿no? Y yo digo los compañeros o todo el grupo, pero yo lo veía de afuera, ¿no? Yo lo veía de afuera y veía los chicos cómo se rifaban, por decirlo así. Estamos acariciando 16 minutos de la gloria. Ahora, ¡cabezazo! ¡Ah, gol! ¡Gol! ¡De Peláez! Creo que llega Cuauhtémoc. ¡Peláez! El haber empatado y el haber peleado de tú a tú contra un equipo así, pues obviamente te motiva, te da mucha alegría. En la banca me acuerdo que yo corrí y alcancé a Luis Hernández que había hecho el gol hasta el banderín de tiro de esquina, ¿no? Toda la banca salió a festejar ese gol, ¿no? Y que al final, bueno, pues asegurabas ese pase a la siguiente fase. Te das cuenta de que puedes competir con quien sea y que puedes estar al nivel de cualquiera, ¿no? Podía perder ni se debía perder. Ese equipo, mis respetos. Ahí Luis y Ricardo Peláez adelante peleando con todo. Y fue un partido muy, muy especial porque en Europa, pues con esa vieja frase de Europa para los europeos y América para los americanos en los mundiales, pues la gente veía que empatamos con Bélgica, ¿no? Que con Holanda también empatamos, le ganamos a Corea. Entonces el equipo fue haciendo su nombre y ya cuando llegó el partido contra Alemania, pues la gente sí era favorito Alemania, pero no tan favorito como años anteriores, ¿no? Creo que el equipo mexicano también salió con esa confianza que hizo el de Holanda, que al final te hablaba de esa motivación y esa confianza. Dado en cada hijo de Dios, mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón. Me parece que tuvimos muchas posibilidades de sacar el resultado adelante. Inclusive íbamos ganando el partido. La jugada de pared, no llegó Cuauhtémoc, sí llegó Cuauhtémoc, sigue Cuauhtémoc, el matador, el matador. ¡De México! ¡Luis Hernández! Después tuvimos para poder hacer la ventaja más amplia, no se da
Esa fue una pena, se tenía todo. Él tuvo 2 goles contra 0, lo estrella en el poste. Hay otra jugada en la que no remata bien, pero ahí estaba el matador. Y aparece otra vez este signo dramático de siempre con la selección mexicana para terminar viendo cómo se le escapa de las manos una posible victoria histórica. Y bueno, Alemania son equipos que nunca cambian su forma, son equipos que son perseverantes, son equipos que te guerrerean todo el partido, por decirlo así, o sea, y este no fue la excepción, ¿no? Fue un equipo que nunca perdió el control, que siempre siguió buscando, obviamente, tratarnos de hacer daño, y al final en pelotas paradas, donde pues ellos se hacían fuerte, gente alta, gente corpulenta, gente alta que pues era ir a disputar, ir a buscar ganar, incomodar para que ellos no ganaran las pelotas, pero bueno, al final pues ellos nos hacen 2 goles y bueno, al final nos dejan fuera de ese mundial, ¿no? Y nos quedamos así, otra vez con la misma sensación de que pudimos haber avanzado, pero pues te enfrentas a una Alemania que en cualquier momento pues lo que te dice, ¿no? Hay que tener cuidado con esos delanteros que son letales. Pero lo hubiera no existe. Otra vez no supimos ganar. Es el problema que yo vi. Siempre es lo mismo. Cada mundial pasa eso, y no nada más nosotros. Yo creo que todas las selecciones en el mundo pensamos lo mismo. Te quedas con ese sentimiento que si pasó, si no pasó, si lo hubieras, que teníamos, que por qué no, por qué sí, porque a nosotros siempre sí, porque a nosotros siempre no. Y si el otro la hubiera metido, si no la hubiera jugado, si hubiera entrado. Y ese es el tema. Todos somos entrenadores, porque decimos tenía que haber jugado el 10, el 11, el 1, el 2, el 4, el 8. Me acuerdo de esa selección que marcó una pauta, sí, fue una selección espectacular, fue una selección entregada, fue una selección que llegó a donde ha llegado hasta antes de Qatar, todas, y esa selección emocionó a la gente. Yo creo que menos que la del 94, pero fue una selección que cumplió. Y Manuel de la Puente tenía una forma de pensar y decía, no tenemos cracks, esa era la palabra, no tenemos estos jugadores que tienen otras selecciones. Vamos a apostar por nuestra condición física y vamos a apostar por el equipo, por el conjunto. Esa selección fue habría que dar clases de fútbol mexicano con esa selección, con la del 98. Francia 98 nos dejó un gran mundial. Igual que en el 94 quedaban muchas preguntas. ¿Y si el matador la mete? ¿Y si el cabrito no la manda al poste? Pero no tiene caso pensar en esas respuestas. ¿Quién iba a decir que nuestra revancha la tendríamos 20 años después en Rusia, de la mano del Chucky Lozano? Francia también nos dejó una renovación en la selección. Campos, el Conejo, Beto García Aspe, el Matador, el Cuau, el Cabrito, teníamos un equipazo. Uno que era capaz de ganarle a la mejor selección del mundo en cualquier día. Y de hecho, así lo hicieron. Pero esa es otra historia. Misión fue maravillosa porque, bueno, además de Claudio, del Beto García Aspe, del Matador Luis Hernández, al Brody le puse Brody Jorge Campos. Ahí surgió un nombre al que yo le puse el sobrenombre allá en Monterrey, que toda la prensa de todo el planeta no le decía Jesús Arellano, le decían Cabrito. Yo le puse el Cabrito Arellano. Y el Cabrito se convirtió en el relevo de lujo de Manuel Lapuente. Me acuerdo que ella fue la del Matador Luis Hernández, a 6-7 metros del marco, la falla, el Matador, y ahí se iban, volaban hacia el cielo todas las esperanzas y toda la gloria que esperaba de esas selecciones mexicana.